Ahora sí estoy lista. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video en donde voy a hablar sobre lo que es el Young Professional Trainee Program, que es una oportunidad para poder hacer una práctica o una pasantía en Suiza. Y este es un convenio que tiene Suiza con algunos países, no muchos, yo diría que unos 10 países solamente. Y la verdad es que está bastante interesante, es una de mis alternativas y que creo que es una buena alternativa para muchos de ustedes que están teniendo ganas de tener esta experiencia en el extranjero. Así que vamos con el video. Primero, ¿cómo encontré este programa? Bueno, primero que nada tenemos que entender que este es un contexto de viaje en pandemia. Si bien la vacuna, cierto, se ha estado aplicando en diferentes países y hay como ciertos progresos, aún así estamos a marzo de 2021 y la cosa se ve bastante complicada todavía. ¿Para qué decir en Chile que estamos como una vez más como con los peores índices, con los peores números en cuanto a contagios? El contexto entonces es COVID 2021 y qué podemos hacer al respecto en cuanto a los viajes. Como ustedes saben, los Working Holiday son una súper buena alternativa para quienes quieren hacer turismo por un periodo largo de tiempo, pero que este turismo lo pueden complementar con trabajos no muy especializados, pero que les permiten, ¿cierto?, obtener recursos para poder después turistear y viajar a distintos lugares. Por lo tanto, creo que es una súper buena alternativa para quienes están como dentro del rango de edad, tomarlo como una opción, porque creo que empieza el verano y Europa va a volver a abrir un poco sus puertas al turismo. Bueno, la cosa es que yo tengo 31 años. Por lo tanto, los Working Holiday, la mayoría de ellos tienen un tope de 30 años. Por lo tanto, quedo fuera en la mayoría de las postulaciones de Working Holiday. Creo que ninguna acepta. Creo que la única que quizás acepta es como Australia, y Australia la verdad es que no me interesa. Sí, yo sé que es un país precioso, seguramente no he ido, o sea, honestamente hablo de aquí, de la boca para afuera, pero no es un país que me atraiga para vivir. No sé, como que Australia no... Y vi que había un programa dentro de todo este Working Holiday de Suiza, pero que no era un Working Holiday cualquiera, era diferente. ¿Cuáles son las diferencias? Es que este es un programa en donde los profesionales chilenos pueden ir a hacer una práctica profesional o una pasantía a Suiza y obviamente ser remunerados por esta práctica. Y yo lo encuentro súper bueno. La duración de esta práctica no debe exceder los 18 meses. Generalmente a los estudiantes se les ofrecen prácticas de 6 meses, a veces un poco más, a veces un poco menos, es muy relativo y depende de cada empresa. Pero la diferencia aquí es que tú no tienes que ser estudiante, tienes que ya estar graduado, en este caso tu bachelor, tener tu título, y con ese título ir a trabajar a una empresa como practicante. Y tiene que ser exactamente asociado al área de tu título. O sea, tiene que tener conexión entre lo que vas a hacer en tu práctica con el título que tú tienes. Eso es súper importante. Y puede ser de que tengas más de una práctica, o sea que por ejemplo hagas 6 meses de práctica con una empresa y a lo que se termine esa práctica, si esa empresa por ejemplo no se interesó en extenderte la práctica o quizás en contratarte, tú puedes cambiar y buscar otra práctica y no hay ningún problema. Puedes hacer como el proceso similar, pero en este caso en Suiza, como de extender tu periodo de práctica. En cuanto al sueldo que te pagan, es un sueldo de practicante, pero que en Suiza podría ser desde 700 francos hasta 2.000 francos, por lo menos, ¿sí? 2.000, 3.000 francos. Depende de tu carrera, depende del área, depende de la empresa que te contrate también, si es grande o pequeña, etc. Pero me parece que es un muy buen dinero. O sea, jamás aquí en Chile nos podríamos como imaginar que un practicante gane 2 millones de pesos. Un practicante. Pero también tenemos que entender que el estilo de vida y el costo de vida de Suiza es súper caro. Así que con eso en mente también tenemos que tener cuidado, porque si vamos a irnos a vivir a Suiza, tenemos que pensar que con esa plata tenemos que al menos cubrir nuestros gastos mensuales, tenemos que cubrir una habitación, quizás con baño compartido, no lo sé. Pero tenemos que tener en consideración y tantear un poco cuáles serían los gastos mensuales que tendríamos para también seguramente llevar quizás algunos ahorros o, cierto, conseguirnos dinero para poder estar bien esos meses en Suiza. Además recuerden que uno llega a Suiza y se pone a trabajar
pero te van a pagar recién al final del mes, por lo tanto tienes que cubrir todo ese mes tú solo. Entonces son varias cosillas que considerar. Pero lo bueno es que al postular esta visa tú no tienes que demostrar que tienes ningún tipo de ingreso, ninguna cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero, porque se supone que con el contrato que tú generas con tu empresa, tú logras finalmente cubrir estos gastos básicos que tienes mes a mes. Ahora, ¿cuál es como el gran inconveniente o la gran dificultad de este proceso? Es que tú de forma autónoma tienes que hacerte cargo de encontrar esta práctica. Y eso yo creo que es lo más difícil y más complicado del programa. Y de eso me gustaría hablar también un poco, cuál ha sido como mi experiencia. Porque siento que si bien soy una profesional latina que requiere de ciertos trámites para poder hacer una práctica, también pienso como en aquellas cosas positivas que estoy aportando y que quizás otras personas no aportan, y es la experiencia profesional. Creo que tengo más experiencia profesional que puede hacer mucho más aporte que lo que podría aportar un estudiante que se está recién graduando de su bachelor degree. Obviamente también tengo que demostrar un buen manejo del idioma inglés, tengo que crear una carta de presentación o una carta que indica por qué quiero trabajar en el lugar que quiero trabajar. Esa carta tiene que ser súper convincente. Y además tengo que presentar un buen portafolio. En algunos casos te piden portafolio, en algunos otros casos te piden algunos trabajos solamente, como los mejores trabajos de tus últimos años, de tus últimos 3 años. Entonces la verdad es que es bien relativo según la empresa, pero desde ya es bueno que si estén interesados en esto empiecen a buscar en LinkedIn cuáles son esos puestos de trabajo y quizás en alguno de ellos sienten que calza el perfil con lo que ustedes hacen, con lo que pueden aportar, e incluso como aportar más de lo que se les está solicitando en ese puesto en particular. Yo creo que es súper importante también al momento de hacer estas postulaciones, estas prácticas, que se indique quizás en la carta de presentación que ustedes están postulando a través de este programa, porque obviamente la persona cuando ve que un extranjero así de la nada llega y está postulando a este puesto de trabajo, le genera cierto ruido porque obviamente piensa inmediatamente que va a tener que hacerse cargo de su tramitación de visa y etcétera, cuando en realidad lo que tiene que hacer el empleador es solamente firmar este contrato en donde indica que nos acepta de practicantes y lo que es la postulación de la visa lo hacemos nosotros de forma autónoma. Bien, entonces, ¿dónde pueden encontrar información? Pueden encontrar información en el sitio de la Embajada de Suiza en Chile. Y la verdad es que me sorprendió porque desde el primer momento en que hice el contacto con ellos fueron muy rápidos en responder, fueron muy amables. De hecho, en estos momentos estoy en contacto con una persona, digamos con nombre y apellido, que me ha estado facilitando mucha información. Pero de todas maneras se escriben al correo, que es como el correo oficial, van a poder obtener más información. Algo súper importante de este programa es que este programa está recibiendo postulaciones, por lo tanto está abierto para obtener visa, lo cual también me parece que es súper importante, súper bueno que tengamos que tener en consideración, digamos a marzo de 2021. No sé qué puede pasar más adelante, pero por lo menos por ahora están recibiendo postulaciones para esta visa de Young Professionals Trainee. Así que eso, les cuento un poco de mi proceso. He estado mirando qué es lo que están buscando las empresas en LinkedIn. Entonces en mi LinkedIn he configurado para que me aparezcan avisos asociados a lo que es diseño gráfico, a lo que es diseño o redes sociales, o así voy buscando, de puestos de internship, practicantes, ¿cierto?, en Switzerland. Hay varios de esos avisos de trabajo, de práctica, que calzan con lo que yo podría hacer. Por lo tanto, en ese sentido me siento como contenta y tranquila de que hay alternativas para mí. En cuanto a la cantidad de postulantes, siempre hay más postulantes para puestos de diseñador gráfico que para puestos de practicante. Pero de todas maneras hay ciertas prácticas por las marcas y las empresas que las emiten que tienden a tener muchos más postulantes. Por ejemplo, hay una práctica de L'Occitane que me tinca muchísimo porque además se inicia en junio de este año, o sea, no es inmediatamente, por lo tanto eso me daría a mí tiempo para postular la visa, y generalmente el proceso de visa se demora 3 meses. También hay que considerar eso, que no puedes llegar, postular y asumir que vas a partir al tiro porque tienes que generar este proceso de visa. Pero en
este caso, L'Occitane presenta esta alternativa de práctica, dice concretamente lo que tienes que hacer. Entonces, L'Occitane en estos momentos, así como que digo, wow, esta es una súper buena alternativa, pero la última vez que vi habían como 60 postulantes. Entonces ya la competencia es mucho más alta, probablemente dentro de esos postulantes hay algunos que son muy buenos, por lo tanto también uno tiene que pensar que es posible que uno no quede seleccionado porque hay más competencia, y eso también ayuda como a quizás tener las expectativas más a tierra, supongo. También estuve conversando con algunas personas en grupos de Facebook de Suiza, y recuerdo que un chico que es diseñador me dijo que es re difícil encontrar trabajo y que tenía que ponerme en la situación de que la verdad es que a ellos les conviene mil veces como conseguirse a alguien allá a que intentar esperar a un latino a que llegue y haga su pega. Y eso igual como que de alguna manera me genera un poquito de lata, como de saber de que quizás no es tan fácil, pero de todas maneras voy a intentarlo y voy a contarles también cómo me va. Y ahí ustedes también pueden tomar la decisión si es que esto es algo que ustedes buscarían o quizás no. Pero quiero una oportunidad. Estaba hablando de los avances, ¿cierto? Así que también les puedo contar que he estado trabajando en mi portafolio. Me cuesta mucho armar portafolio porque siento que hay dos temas con los portafolios. Uno de ellos es como el formato o el soporte, es como dónde vas a mostrarlo, si lo vas a armar como en un PDF o si lo vas a poner como en una web. Y el segundo tema es que tienes que elegir los trabajos que quieres poner, y a veces me cuesta mucho porque soy una persona que es muy indecisa primero, que generalmente trato de que estéticamente se vea bien como con los trabajos, y hay algunos trabajos que simplemente no me gustan, que sé que son buenos porque hacen la pega, pero que estéticamente no me gustan mucho. Entonces como que tengo ese conflicto interno al momento de armar un portafolio, y es como o pongo lo que funciona o pongo lo que me gusta, y cuando decido poner lo que me gusta siento que dejo fuera cosas que son buenas pero que a mí no me gustan. Entonces como que las personas pueden decir, uy, qué poco ha hecho. O sea, en realidad no es que he hecho poco, sino que he puesto solamente las cosas que me gustan. Entonces como que ese es mi gran dilema. Y en cuanto al formato, lo que hice fue ya decidirme por un formato web que estoy desarrollando en Adobe, algo muy sencillo, muy práctico. Hasta ahora como maqueta siento que me gusta mucho. Hice una especie de categorización de 4 categorías que son diseño gráfico, motion design, filmmaking y el último era de photography. Tengo 4 categorías, todo en inglés por supuesto, y en estas 4 categorías voy a poner como en scroll hacia abajo los proyectos más destacados de cada una, y eso va a ser mi portafolio. Quiero aprovechar también de poner algunas imágenes en GIF, quizás insertar algunos videos, y eso me va a tomar tiempo, como generar los extractos de los videos que ya existen, armar pequeños como teasers. Siento que va a tomarme tiempo, caleta de tiempo. Ahora sé también de que esto me puede ayudar como portafolio para mi postulación que voy a hacer a las universidades en Alemania, que también es otra alternativa. Si es que no han visto mi video anterior, pueden revisarlo también, así que siento que no es tiempo perdido. Lo de Alemania, de quedar en universidades en Alemania, me parece mucho más factible y muy como sí, a diferencia de este proceso de práctica que siento que es muy relativo y es muy posible que no consiga práctica. Incluso para encontrar trabajo en Chile. No, mentira, ¿quién engaña? No quiero trabajar en Chile. Les escribí por primera vez en noviembre, el 2 de noviembre del 2020, mencionando que quizás en enero podía yo irme. Y me dijeron que en noviembre en esa fecha estaba abierto, pero no sabían que iba a pasar en enero, pero que estaban abiertas las postulaciones a la visa. Dije, ya, bien, súper. Y volví a retomar contacto con ellos en el 9 de marzo. Volví a escribir así como, hola, ¿cómo están? Quiero saber si todavía están como recibiendo postulaciones para visa, se pueden agendar citas, particularmente para este programa, y me dijeron que sí. Así que a marzo de 2021 este programa está abierto y esperemos que continúe así. Eso, queridas, queridos, querides, espero que les sirva esta información. Si tienen alguna duda,
pueden escribir también en los comentarios sus dudas, así quizás pueda aclararlas en una segunda parte del proceso. Pero eso, me alegra compartir esta información con ustedes, espero que les sirva, que los motive o que quizás simplemente los haga descartar esta alternativa y puedan enfocarse en quizás otra alternativa que puede ser mucho más viable o más fácil. Aquí el idioma es re importante también para esta práctica. Recuerden que en Suiza se hablan 4 idiomas, se habla el alemán, se habla el francés, se habla el italiano y el inglés. Se hablan 4 idiomas en donde según la zona hay idiomas que tienen obviamente predominancia. Por lo que he escuchado, la zona que es de habla alemana tiene más tendencia a hablar en inglés, alemán e inglés, de forma mucho más fluida, más orgánica, mientras que en las otras zonas donde se habla italiano o donde se habla francés tienden a ser un poquito más reacios a hablar inglés. Cuando estén buscando su práctica, fíjense los requisitos del idioma. Muchos dicen como alemán es como obligatorio, en otros casos dicen inglés y alemán es un plus, o te piden que sepas francés, alemán, inglés. Es muy variado, también dependiendo del idioma en el que viene el aviso, también es un indicador de qué es lo que esperan un poco que tú manejes en cuanto a idioma. Si el aviso está en francés, probablemente es francés lo que necesitas saber. Si está en inglés, puedes tener más tranquilidad y pensar que en realidad puedes tener una mejor oportunidad solamente hablando inglés. Pero el solo inglés es re difícil también. Creo que hay que considerar que van a tener que aprender un poco de alemán o francés o italiano en algún momento del proceso, idealmente antes, lo básico yo creo, para poder desenvolverse relativamente bien en el lugar de práctica. Así que esos han sido mis consejos. Espero que estén muy bien y no tengo nada más que decir. Espero subir esto pronto. Denle like y suscríbanse. Adiós.